Muy buenas tardes para todos, para todas. Vamos a empezar nuestra segunda sesión en el marco del seminario virtual Afectos y Tensiones en el Patrimonio Cultural. Esta es la segunda jornada en donde vamos a conversar sobre ese interés que ha venido creciendo día a día para analizar el patrimonio cultural desde la perspectiva del giro afectivo. Es una corriente, una búsqueda que resalta la importancia de las emociones, de los afectos, sobre todo frente a las interacciones sociales, en la construcción de significados, en las relaciones que establecemos con el mundo material y con las diferentes formas de vida que lo habitan. Bueno, para nosotros desde el Banco de la República de Tunja, hacer esta alianza con la Maestría de Patrimonio nos permite revisar, indagar sobre diferentes enfoques frente a la investigación con respecto al patrimonio cultural. Y es por ello que este enfoque que trabaja desde los afectos precisamente permite una comprensión más profunda del patrimonio al considerar que fenómenos, prácticas, cuerpos o sitios generan ciertos afectos emocionales, políticos y culturales. Para nadie es un secreto que estas dinámicas no están exentas de tensiones, de conflictos, de disonancias. Desde luego las emociones evocan momentos, evocan memorias, evocan lugares o la relación que tienen con los museos, con esos espacios que están dedicados a mostrar el patrimonio cultural o a indagar sobre el patrimonio cultural. Desde luego, estas emociones, esos afectos, estas interacciones pueden ser previsibles, positivas, que unifican desde luego en ocasiones algunos conceptos o también pueden, como nos sucede en algunos ejercicios, sobre todo fenómenos que pasan en nuestro país, que también son dolorosas, que dividen o que definitivamente rompen con algunas prácticas que nosotros tenemos en el contexto del patrimonio cultural. Definitivamente, esto es una perspectiva que va a buscar la revalorización del trabajo afectivo de los profesionales del patrimonio, de gestores culturales, de educadores, de investigadores, reconociendo su papel esencial en la mediación de experiencias significativas, como ya lo dijo Rey en 2023. Bueno, para nosotros es un placer esta segunda sesión. Ya la maestra Marcia, nuestra directora de la maestría, nos hará la presentación de nuestra gran invitada y sea la oportunidad para seguir convocando a que nos sigan visitando en nuestra página de Banred Cultural y en esta oportunidad a nuestro Facebook Live con la maestría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la maestría de Patrimonio, porque es allí donde quedan primero consignado estas conferencias y dos, también nos permite interactuar no solamente con la gente de nuestra región, de nuestro país, sino también se conectan de otras zonas del mundo. Bienvenida Marcia, bienvenida maestra y esperamos que disfruten y a cada uno de ustedes que se conectan, que disfruten de esta conferencia. Muchas gracias, Diana. Muy buenas tardes para todas, para todos, para quienes van a ver después esto en otro momento. También reciban un cálido saludo de la Maestría en Patrimonio Cultural de la UPTC, de la especialización en Gestión del Patrimonio Cultural. Es un gusto estar aquí nuevamente en esta segunda sesión de nuestro seminario sobre afectos y tensiones en el patrimonio cultural. La semana pasada estuvo conversando con nosotros Catalina Cortés, nos habló sobre la ruina, nos dejó unas reflexiones bien interesantes desde la antropología. Hoy nos acompaña Yusela Alcántara Ceballos, arquitecta mexicana, con su conferencia Patrimonio Arquitectónico entre la memoria del Estado y los retornos de la memoria corporal. Entonces, pues desde ya agradecemos a Yusel que haya aceptado esta invitación. Yusel es licenciada en Arquitectura de la Universidad Veracruzana y en Lengua, Literatura y Letras Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, arquitecta y escritora. Además, tiene una maestría en Arquitectura, Ciudad y Territorio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por esta maestría, Yusel ganó el Premio Nacional Francisco de la Maza 2021 en la categoría de mejor tesis por su trabajo titulado Memoria y Patrimonio desde el giro afectivo, despojo, destrucción y defensa como experiencias afectivas emocionales de lo urbano arquitectónico. Este premio otorgado por el INA.
Además es miembro del laboratorio Grupo Estudio de las Emociones de la UNAM. Entonces, antes de darte la palabra, Yusel, me gustaría pues que nos vayan contando desde dónde nos acompañan, dónde se están conectando. Siempre es como muy grato poder ver esa compañía en las sesiones desde diferentes rincones de Boyacá, de Colombia, desde otros países. Entonces, desde ya, coméntenos desde dónde se conectan, vayan haciendo por favor sus comentarios y preguntas en el chat para al final poderlos recoger y poder aquí ampliar esa discusión con Yusel. Entonces, mil gracias por acompañarnos. ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, pues voy a dar inicio. Primero quiero agradecerles mucho por la invitación. Es la primera vez que me invitan a hablar sobre mi trabajo con mayor tiempo disponible. Entonces es algo especial para mí. Espero cumplir con las expectativas y un agradecimiento a quienes organizaron este evento. Bueno, voy a comenzar con una reflexión sobre el concepto de patrimonio arquitectónico y también sobre el concepto de patrimonio industrial. Posteriormente voy a centrarme en platicarles cómo la experiencia de destrucción de una fábrica textil configuró una nueva manera de sentir el sitio patrimonial, tanto en los obreros como en sus familias, y ello terminó por configurar nuevamente o reconfigurar cómo eran sus relaciones, desde sus relaciones personales hasta sus modos de habitar el barrio en el que viven. Este trabajo es producto de un trabajo etnográfico alrededor de 2-3 años en la comunidad obrera que debe su nombre también a la fábrica, San Bruno, en la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, México. Lo que pueden ver, que comparto en pantalla, pues es la ubicación sería el punto azul, un poco con un zoom mayor, pero bueno, y esa imagen es la fábrica en ruinas. Bueno, vamos a partir con una primera premisa. Hay que decir que el patrimonio arquitectónico no es un concepto neutral. En realidad, podría pensarse como una forma de memoria, pero una forma de memoria que revela procesos históricos, procesos sociales, que son dinámicos, que están en disputa y que aparte también son de carácter material, tienen también su carácter discursivo o simbólico y su dimensión afectiva. Estos procesos se producen y reproducen constantemente, se construyen y destruyen. Y van conformando una especie de confrontación sostenida con el poder y el derecho de nombrar lo propio y de nombrar lo ajeno. Y siempre es una disputa con el poder y con la hegemonía, con el discurso hegemónico de la identidad. Bueno, ahora voy a compartir lo que en diferentes cartas y consejos internacionales se ha dicho sobre la definición del patrimonio industrial. Se trata de una construcción mental de este concepto que marca una clara separación entre el ámbito del significado y el ámbito de la dimensión corporal. Patrimonio industrial se piensa como testigo o huella del avance tecnológico y científico, o como representación de procesos y tecnologías de importancia, ya sea regional o mundial. Dicen en los principios de Dublín, también en ICOMOS, se define así, cito, estructuras como fábricas, plantas y centros industriales han quedado en desuso para convertirse en testigos del avance tecnológico. Estos se han convertido en la huella de la transformación y aplicación de la ciencia y tecnología que han mejorado la vida de la humanidad, una fuente de aprendizaje de los desarrollos científicos y tecnológicos. Fin de cita. Es decir, se pondera lo científico sobre lo humano. Cuando se menciona el papel del humano dentro de esta elaboración conceptual, se entiende como algo intangible. Cito, las habilidades y el conocimiento humano
involucrados en procesos industriales antiguos, son un recurso de suma importancia en la conservación y deben ser tomados en cuenta en el proceso de evaluación patrimonial. El cuerpo humano no está presente en esta definición y las secuelas que el patrimonio industrial dejó en cuerpos y espacios quedan absolutamente despolitizadas cuando se les piensa bajo la idea de lo intangible. Esta grave omisión ha conducido a una noción escueta de lo que debe ser conservado y del para qué. Siguiente cita. La importancia y el valor del patrimonio industrial, dicen los Principios de Dublín, son propios de las estructuras o de los sitios, de su tejido material, sus componentes, su maquinaria y entorno expresados en el paisaje industrial, en documentación escrita y también en registros intangibles contenidos en los recuerdos, el arte y las costumbres. Fin de cita. La disociación entre edificio y persona es clara, pues el patrimonio industrial tangible solo abarca construcciones arquitectónicas y otros elementos materiales, como la maquinaria, las instalaciones, etc. La persona que lo habitó es abstraída como un ente inmaterial, quedando sin reconocerse que el humano posee una corporalidad que también es material y que es tangible. En dichas cartas y consejos internacionales se argumenta que la preservación de lo anterior es fundamental para lograr la concientización, el aprendizaje y valoración del desarrollo científico. No figura la preservación como vía de concientización y reconocimiento del cuerpo humano. En el caso del patrimonio, el cuerpo humano sufrió un daño del patrimonio industrial. Ya hablaré posteriormente. Y ese daño es el que está detrás del progreso científico que se busca revalorar o que se le da toda esta jerarquía en la definición de patrimonio industrial. Podemos inferir entonces que el patrimonio industrial ha sido pensado como un concepto deshumanizado y anclado en la idea occidental de lo científico, dejando completamente de lado la dimensión humana y lo corporal, no posibilitando su reconocimiento, sino impulsando su invisibilización. En cuanto al patrimonio industrial destruido, se señala lo siguiente, cito, su valor patrimonial podría ser puesto en peligro o disminuido de manera considerable si la maquinaria u otros componentes importantes se remueven o si se destruyen. Se destruyen elementos que forman parte del todo. Fin de cita. Estas líneas ponen en evidencia el riesgo que implica continuar pensando patrimonio solo en su dimensión discursiva y simbólica, pues la destrucción material importa por el riesgo a que se pierda su valor, pero se omite considerar que la destrucción no solo es del edificio, sino que, para el caso específico del patrimonio industrial, esta destrucción también está grabada en los cuerpos. Aun cuando los círculos intelectuales que conforman las instituciones patrimoniales a menudo se apropian del derecho de evaluar, de valorar los edificios, los habitantes, obreros y demás pobladores, aun cuando el patrimonio haya sido destruido, continúan significándolo visceralmente y luchando por su conservación, no importándoles si posee o no valores simbólicos, históricos o estéticos, ni de que del edificio ya solo queden rastros y ruinas. Es decir, aquello a lo que los habitantes nos convocan no es únicamente a valorar edificios construidos, sino todo aquello que de ellos sobrevive y trasciende a la destrucción. Sobrevivencias y trascendencias que solo son posibles porque quedan como huellas hundidas en el cuerpo y circulando por la sangre, huellas que a su vez tienen un correlato espacial. Segunda premisa. Ningún edificio arquitectónico es inerte, como suele pensarse, como tampoco lo puede ser ningún sitio patrimonial. La experiencia del habitar nos permite constatar que, diciéndolo con el geógrafo inglés Nigel Thrift, el edificio tiene una capacidad autónoma de afectar más allá de lo que el lenguaje permite testimoniar. Mientras que,
Cuando se habla de símbolos y valores, ¿nos estamos centrando en la dimensión discursiva en torno al significado? Cuando se habla de afecto, estamos ubicándonos en la dimensión emocional, que gira en torno al sentido como lo sentido y a través de los sentidos. ¿Cómo describir la capacidad afectiva de los restos arquitectónicos, que aun siendo polvo y ruinas, tienen sobre la memoria corporal y sensorial de quienes habitaron el monumento o cuya vida se moldeó al ritmo de la fábrica? Desde que inicié las entrevistas con los obreros, hubo un gesto que comenzó a volverse muy repetitivo y que por eso me llamó mucho la atención. Cuando aparecía el tema de la destrucción o alguna situación relacionada con esta, los labios se apretaban y aparecían los silencios. Para los obreros era muy difícil hablar de este tema. Se dibujaba una especie de frontera entre lo que podían decir y lo que ya no era fácilmente testimoniable. Estos silencios narrativos tenían una traducción espacial. A lo largo de los años, los obreros habían delimitado fronteras que les ayudasen a contener y a graduar la capacidad afectiva que las ruinas producían sobre sus cuerpos, de manera tal que no representaran una amenaza ni les fuesen tan intrusivas. Hay que decir que la fábrica está al centro del barrio, entonces difícilmente puedes omitirla de tu experiencia cotidiana. Entonces, ante esa presencia, una presencia incómoda, mucho más por su destrucción, es que comienza a darse este fenómeno, como de, yo le llamo así, fronteras afectivas, como un trabajo constante de trazado para poder sobrevivir con esa presencia allí, al centro de su vida. Había una fuerza que gestaba la destrucción, y esta fuerza dirigía y dibujaba una especie de trayectoria afectiva que el monumento, aún destruido, tenía dentro de la vida cotidiana de los habitantes. Si bien no todos los espacios que habitamos nos afectan de manera tal que en momentos posteriores podamos volver a sentir y a revivir con el cuerpo eso que vivimos anteriormente, sí hay muchos otros que se quedan profundamente encarnados. A veces, dicha corporeización puede resultar conflictiva y problemática si las fronteras no han sido bien definidas, o bien cuando el potencial afectivo de esos espacios encarnados y recordados con el cuerpo es tal que afecta al cuerpo más de lo que es capaz de digerir. Dicho potencial afectivo cobra una importancia particular en espacios patrimoniales industriales que como este han sido destruidos, pues demanda una nueva organización de fronteras que contengan el espectro y la fuerza de la destrucción sobre lo incorporado ya en el cuerpo. Se trata de un trabajo afectivo arduo, pues si los espacios ahora destruidos quedaron corporalizados, algo en el cuerpo puede estarse destruyendo a la par. Dejar que se destruya o no es el conflicto afectivo emocional que perturba la experiencia, que perturba la recepción y la relación que hay entre los habitantes y su patrimonio. Al manejo de esta distancia espacial, traducida en proximidad, en cercanía, lejanía, y del impacto o trayectoria emocional que lo arquitectónico sigue dentro de la vida del habitante, es lo que en mi tesis propuse llamar trazado de fronteras afectivas. Hay un segundo concepto que me fue muy útil para leer lo que sucedía en San Bruno, y es el concepto de desplazamiento propuesto por otro geógrafo, Kevin Hetherington. Los motivos que movilizan estas fronteras de las que les hablaba, los lugares y momentos en los que aparecían, encontraban una mejor lectura con este concepto de desplazamiento. La relación entre un objeto y una persona, nos dice el geógrafo, no está definida por una trayectoria temporal que sea lineal, en la cual el objeto se crea, luego se produce, luego se consume y al final se desecha, sino que se trata de un proceso de desplazamiento, en donde las etapas o estadios de dicha trayectoria se dan de manera atemporal, no lineal, y mucho más compleja, pasando por eventos que conllevan la suspensión
el retorno, la remoción, el almacenaje y el acecho. Por ejemplo, hay objetos que se adquieren, que no siempre se usan, y pese a que no se usan, no somos capaces de eliminarlos inmediatamente, sino que los guardamos en diferentes espacios al interior de nuestra casa. Podemos guardar algo en un refri, en un guardarropa, en una esquina del patio, debajo de las escaleras o en algún cajón al fondo. Muchas veces el sitio donde lo ponemos depende de esa relación de cercanía o lejanía o de afectación que tiene el objeto sobre nuestro cuerpo o sobre nuestras emociones y afectos. Es decir, más que ser desechados, los objetos son desplazados, transitando por diferentes espacios. Así, una fotografía puede colocarse en un portarretratos sobre la mesa de sala, o puede almacenarse en una caja con más fotografías en una bodega. Ello no significa que las fotografías de la caja estén olvidadas y que no sean parte de nuestra memoria, sino que se han colocado en un espacio en suspensión, del que después pueden ser removidas para retornar a un espacio más cercano, donde pueda estar en mayor contacto corporal. Desde este espacio en suspensión, los objetos y las cosas no pierden sus capacidades afectivas. Cito: lo ausente puede tener agencia independientemente de la intencionalidad humana. Es decir, los objetos y las cosas siguen su curso, una trayectoria de desplazamiento al interior de nuestra vida que escapa a nuestro pensamiento reflexivo, razonado o intencionado. Los objetos actúan más allá de lo que conscientemente podemos medir e imaginar. Como puede verse, la trayectoria de los objetos no es lineal, sino que, como decíamos, se suspende, se puede remover, se puede tener almacenado, después puede retornar, tener un segundo uso, y al hacerlo, los objetos nunca son del todo eliminados, solo desplazados. Cito: se mueven entre un estado de presencia y ausencia, y al hacerlo son transformados. Aparentemente desaparecen solo para retornar una vez más e inesperadamente, y quizá en un lugar diferente y de diferente forma. Ellos pueden venir e irse, aparecer y desaparecer, pero al hacerlo permanecen. Fin de cita. Esta idea es útil para repensar la habitabilidad y la construcción de la memoria histórica. Siguiendo lo anterior, es viable suponer que los espacios arquitectónicos que hemos habitado nunca son eliminados por completo, sino que siguen también una trayectoria similar a la de las cosas y los objetos. Los espacios arquitectónicos y edificios que han sido habitados pueden mantenerse en un espacio en suspensión, pueden retornar y movernos de nuevo, pueden almacenarse en la memoria simbólica y corporal, pero lo que nunca pueden es perder su agencia o capacidad de afectar. Este planteamiento tiene un segundo sostén en la noción de virtualidad elaborada por Deleuze y Guattari. Cito: una variable puede ser continua en una parte de su trayecto y luego rebotar o saltar sin que su variación continua se vea por ello afectada, imponiendo un desarrollo ausente como una continuidad alternativa, virtual y, sin embargo, real. Fin de cita. El filósofo canadiense Brian Massumi retoma esta noción y en su artículo La intensidad del afecto define lo virtual como una multitud apremiante de potencias que están empezando a desarrollarse y pueden no volverse actuales. Luego, hay una distinción entre lo virtual, lo actual y lo real. Para De Landa, otro filósofo, las capacidades de afectar pueden ser reales sin necesariamente ser actuales, es decir, virtuales. Cito: lo virtual no se opone a lo real, sino a lo actual. Lo virtual es totalmente real en la medida en que es virtual. Fin de cita. Es decir, los objetos y las cosas pueden tener una especie de triple vida. Una especie de triple vida. Por un lado, pueden actuar en el plano virtual mediante potencias e intensidades que están por devenir. Cuando devienen, son actuales y en ambos casos son reales. Cuando aquí hablo de trayectoria afectiva, hago referencia a este desarrollo ausente y continuo que los espacios patrimoniales, al igual que los objetos, pueden seguir de manera virtual, por momentos devenir actuales, pero en todo momento
siempre van a ser reales. Dicho de otra forma, los espacios arquitectónicos habitados en el pasado pueden permanecer en el plano virtual y devenir en el plano actual. En ambos casos, continúan teniendo agencia. Cuando se habla de devenir en el plano actual, implica que pueden impactar en el comportamiento humano, en las sensaciones y emociones del presente. Si dicha trayectoria que los espacios arquitectónicos siguen en el plano virtual no es necesariamente actual, ello significa que pueden ya no existir físicamente, pueden estar, como en este caso, destruidos, pueden estar muy lejos de donde estamos, pero ello no define ni condiciona los eventos y estadios por los que circula en el plano virtual. Los espacios y edificios arquitectónicos también pueden suspenderse, removerse, almacenarse y retornar, pero nunca olvidarlos del todo. Hay entonces una memoria virtual, en donde se archivan los espacios y eventos virtuales, acumulando potencial para devenir y actualizarse. Y es bajo esta idea que me gustaría reconsiderar el tema de la construcción de memoria. Creo más fructífero pensar que la memoria no es tanto lo que se olvida o se recuerda, sino lo que se desplaza. Es decir, un movimiento entre planos, virtual y actual, pero no una eliminación u olvido, sino una trayectoria constante de desplazamiento. No olvidamos los espacios, de nuevo, reiterar, solo los desplazamos. Volviendo al ejemplo de las fotografías, el hecho de no tenerlas en un espacio visible en el habitar cotidiano no implica que hayan quedado en el olvido, solo han sido trasladadas a un espacio desde donde se evita que se pierdan físicamente para siempre. No obstante, incluso perderlas o desecharlas no significaría que no se les recuerde jamás. Por lo tanto, los objetos materiales que apuntalan la memoria recorren espacios, distancias, tiempos, desplegándose de manera compleja y no lineal. La memoria es el resultado de un conjunto de desplazamientos que siguen los espacios y objetos para llegar a ser actuales. Lo que llamamos memoria sería en todo caso solo la punta del iceberg, sostenida por movimientos sucediéndose en una realidad virtual. En otras palabras, lo que no está en la punta no está olvidado, sino en el trabajo de desplazamiento. Voy a conectarme. Bueno, digamos, paso a una parte ya más enfocada en la fábrica de San Bruno o en el caso de estudio. Toda esta teoría o esto que les comentaba es completamente aplicable y quiero mostrarles cómo en el caso de San Bruno. Quiero platicarles cómo es esta trayectoria afectivo-emocional que sigue la fábrica al interior de la vida de los habitantes. También los obreros han colocado en suspensión a la fábrica, luego la han defendido, luego le dieron un segundo uso y luego la hicieron retornar. Como he mencionado, habitar con espacios arquitectónicos patrimoniales destruidos demanda una nueva organización de fronteras que contengan el espectro y la fuerza de la destrucción sobre aquello que ha quedado inscrito en los cuerpos. Si lo arquitectónico ha sido destruido, pero quedó corporeizado, la sensación de que algo está destruyéndose en el cuerpo va a resultar perturbadora, acechante y conflictiva. Para el geógrafo Thrift, el habitar espacios históricos y o patrimoniales implica que, cito, primero, casi todos los espacios llevan la carga de su pasado. Segundo, debido a que la mayor cantidad de espacios-tiempos se han extendido cada vez más en todo el mundo, el sentido de lo lejano se ha vuelto cada vez más frecuente. Tercero, debido a que los espacios-tiempos generan muchos de los posibles no actualizados, sin los cuales no pueden dejar su huella, ni ser sentidos y registrados. Luego, las fronteras son requeridas para contener su agencia. Cuando y donde no hayan sido bien colocadas, los espectros aparecerán como fuerzas afectivas incómodas e intrusivas. Entonces, cito, si los actos de desplazamiento son acerca de cómo manejamos las ausencias,
cómo las ordenamos, dónde las colocamos, en la medida en que no nos encontremos con las ausencias como presencias inesperadas. Fin de cita. Puede decirse que la demarcación de fronteras está funcionando adecuadamente. Considero que los espacios patrimoniales destruidos demandan un mayor trabajo de trazado de fronteras, puesto que la destrucción ha potenciado sus espectros. Los ha vuelto más perturbadores y más hirientes, porque no se trató de una destrucción que el habitante haya decidido, sino que fue ejecutada de manera brutal y sin consultar a nadie. Por eso es que resultó todavía más desestabilizante y confrontativa. Sigamos pues los desplazamientos de la fábrica en la vida del barrio de San Bruno. Primer desplazamiento, suspensión. Cuando la fábrica se clausuró, el terreno y construcción quedaron embargados por lo que aquí en México se llama el Servicio de Administración Tributaria. Según se dijo, las deudas que había acumulado la empresa eran millonarias, las familias de los obreros quedaron devastadas, desoladas y desconcertadas por el evento. Nadie lo esperaba y tampoco esperaban que el trabajo de años realizado por los obreros pudiera no ser suficiente para vivir un futuro digno, porque lo que recibieron de pensión fue miserable. Este recuerdo se actualizaba con rencor, con disgusto y humillación. Cito en voz de un obrero. No, ya ni me quiero acordar. Me fue mal ahí. Como que al último, como quien dice, nos corrió el señor este. Era la vida de uno. De ahí levanté a mis hijos, me hice de mi casita y luego cuando cerró, pues, ¿de qué iba uno a vivir? Fin de cita. La relación entre el habitante obrero y el edificio de la fábrica inició a modificarse radicalmente. La presencia del edificio comenzaba a hacer circular otro tipo de afectos, afectos que eran experimentados con sensaciones de injusticia y de traición. Con el fin de que esta incomodidad no agrediera además lo corporeizado ya en ellos, de todos los años que trabajaron allí dentro, alrededor de 50 años, ellos empezaron a definir límites que contuvieran la agencia del edificio allí presente, que contuviera su capacidad afectiva y que no afectara tanto su experiencia espacial y emocional cotidiana. Cito de nuevo voz de un obrero. Era feo, uno había vivido ahí, y pasar por ahí, el barrio todo se veía desolado. Fue triste verla cerrada, dejar a los compañeros, pues prácticamente dejar tu vida. Todavía fue peor con el paso del tiempo. Uno veía cómo el edificio se iba deteriorando, poniendo feo, y nadie le daba mantenimiento. Ya ni quería ver, ya ni quería saber cómo se arruinaba. Fin de cita. La fábrica y sus espacios comenzaron su trayectoria de desplazamiento y las fronteras comenzaron a ser demarcadas. El sitio patrimonial fue colocado en un espacio que les permitiera a los obreros ya no ver y tampoco recordar. Entre más alejado del contacto corporal, mucho mejor. La fábrica fue trasladada a un espacio en suspensión, desde donde se pudiera contener lo acechante de su presencia. Cito, Hetherington dice también. Suspender implica una intención de mantener algo provisionalmente ausente para evitar cualquier efecto secundario que pueda tener. Es lo que sucedía al momento de la suspensión. Evitar o menguar esa fuerza afectiva. Este estadio de suspensión funcionó como un vacío espacial que se creó para colocar los asuntos y espectros que no se querían olvidar, mientras su fuerza afectiva y sus afectos remanentes eran nuevamente estabilizados y reorganizados para ser desplazados por segunda vez. Poco a poco, su presencia devino ausencia, la presencia de la fábrica, pero no dejó de afectar. La fábrica estaba allí, pero no estaba allí al mismo tiempo, visible e invisible a la vez, y se mantuvo en suspensión por 22 años. Segundo desplazamiento, defensa. A finales del 2013 la fábrica fue destruida. Por un periodo de casi 2 meses entraron y salieron volteos del complejo industrial. Los habitantes reaccionaron desconcertados y denunciaron a las instancias correspondientes lo que estaba sucediendo. Nadie les dio información y la destrucción continuó. Digamos que fue una segunda destrucción, porque
ya del abandono, estaba destruyéndose. Pero fue en el 2013 cuando entraron muchos volteos y camiones y echaron abajo los pocos techos que quedaban en pie. Entonces fue como destrucción sobre destrucción. Y dijo un obrero, cito, a inicios del 2014 la fábrica ya estaba completamente destruida. Fue en pocos meses, a finales del 2013, inicios del 14. Ya no había nada, ni techos, ni muros, ni maquinaria, ni puertas. Se habían llevado todo. Nunca se supo quiénes habían sido los responsables. La destrucción material de la fábrica abrió una posibilidad. Su potencial afectivo se actualizó en un nuevo comportamiento. En este caso fue la defensa. El 11 de abril del 2014, los habitantes sanbrunenses acogieron nuevamente a la fábrica y la hicieron habitable de nuevo, poniendo a circular nuevos afectos. A los pocos días de esta destrucción tan visible y como tan descarada, a pocos meses, pocos días, los habitantes se organizaron y entraron a la fábrica a defenderla. Se organizaron en grupos para comenzar con las tareas de limpieza del lugar, un lugar que estaba lleno de escombros, restos, fragmentos materiales que poblaban todo el espacio postindustrial. Llevaron sus palas, carretillas, cuerdas, machetes. Todo el escombro de los techos y muros derruidos estaba esparcido por la superficie de la fábrica. Los habitantes comenzaron caminando entre montañas de losa y muros despedazados. Desde allí cavaron y cavaron, echando el escombro a algunos camiones de limpia pública que sus conocidos les habían prestado. Les tomó alrededor de una semana limpiar, desde la entrada hasta el primer cuarto, aproximadamente 50 metros cuadrados. La fábrica transitó de un espacio en suspensión a uno más próximo al cuerpo y al colectivo social, y con mayor agencia sobre estos. Podemos decir entonces, la defensa fue movilizada desde la ruina. Cito, voz de un obrero. No sabemos quién, pero alguien comenzó a llevarse todo, fierro, cobre, metieron camiones, nadie sabía quiénes eran ni nada, pero cuando empezaron a quitar las viguetas, que eran viguetas grandes de fierro, no hombre. Como cuando se dio todo el mundo cuenta, ya no había nada de eso. Entonces fue cuando decidimos entrar. Fin de cita. La defensa modificó la carga afectiva de la fábrica, especialmente porque atravesó y desestabilizó las fronteras que por más de 2 décadas habían sido trazadas a fuerza de dolor, a fuerza de decepción, pero también de una voluntad de esperanza por sobrevivir con y pese a la fábrica en ruinas. Esta nueva desestabilización, ocurrida tras la defensa, provocó reacciones emocionales diferentes a las que la fábrica movilizaba cuando había sido puesta en suspensión. En dirección contraria a suponer que dicha desestabilización fue sentida como perturbadora por el hecho mismo de desestabilizar lo que en más de 20 años se había organizado y construido, lo que movilizó fue la memoria de su lucha obrera. Los habitantes experimentaron euforia, júbilo, alegría, pues habían logrado recuperar un espacio después de tantos otros que les habían sido despojados. Porque esta fábrica tiene, o más bien este ejido, aquí se le llama en México así, propiedades de tierra grandes que tenían en posesión ellos como sindicato obrero. Con su trabajo en la fábrica y con todos estos derechos sindicales que tenían, hicieron campos deportivos, tenían clases de música, y conforme comenzó la transformación del barrio tras el cierre de la fábrica, muchos espacios se vendieron, comenzaron a hacerse plazas comerciales, gasolineras. Entonces todo esto, a eso me refiero cuando digo que la fábrica movilizó todos esos recuerdos, memoria de lucha, porque todos los logros sindicales que habían tenido y los espacios con los que contaban era parte de esta memoria de lucha constante. Bueno, entonces, digamos, esta fue un momento de defensa, de recuperar un espacio, tras los que previamente, como con la construcción de plazas comerciales, gasolineras, pues habían perdido. Dijo un obrero, nos unimos, todos colaborábamos, había mucha energía y mucho ánimo compartido.
Logramos llamar la atención del presidente municipal y de otras autoridades. Llegó la encargada de la oficina del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Logramos que el INAH, el Instituto Nacional, encargado sobre todo de zonas, monumentos, patrimonio, logramos que esa institución volteara y nombrara a este sitio patrimonio histórico. Pero nos querían sacar de aquí a la fuerza, crearnos cargos por habernos metido a rescatarla. Nos iban a acusar de invasores. Fin de cita. Bueno, viene entonces un tercer desplazamiento, es el segundo, hacia el segundo uso. Momento seguido a su defensa, la fábrica se desplazó hacia un segundo uso. Un nuevo espacio arquitectónico fue posible, un nuevo conjunto de afectos y asociaciones de elementos que dieron lugar a eventos culturales, exposiciones artísticas, actividades deportivas y recreativas. Y también tuvieron allí una pequeña muestra documental de la historia del barrio, que fue armada con los mismos habitantes y defensores de la fábrica. Cito: lo arquitectónico es un conjunto provisional de soluciones nunca estables que responde a la interrelación entre las cosas. Es un evento de negociación de un conjunto de soluciones altamente provisionales con dimensiones afectivas sobre la cuestión de cómo vivir y habitar el espacio con los demás. Fin de cita. Cita de Johanna Lozoya, arquitecta mexicana y que también trabaja mucho el patrimonio desde el giro afectivo, mi tutora, bueno. Ella lo que trata de explicar aquí es que lo arquitectónico no es algo fijo, sino que todas estas interrelaciones afectivas que están en disputa, que están en constante construcción, solamente producen una solución arquitectónica, pero efímera, digamos. Y es lo que aquí se veían al ir de desplazamiento en desplazamiento. Unos afectos que se movilizaban de pronto como revolucionaban la configuración anterior afectiva y lograban una nueva y después, una década después, la transformaban. Y esto era lo interesante de ver el giro afectivo a través del lente del patrimonio industrial, en este caso de San Bruno. Los obreros decían: estamos limpiando la fábrica y nadie nos paga. Eso haga de cuenta que es de puro corazón, como parte de esta infraestructura emocional, ¿no? Bueno, lo expuesto hasta aquí desestabiliza los discursos patrimoniales que argumentan que los espacios y edificios arquitectónicos poseen significados y valores que los dotan de una importancia cívica, identitaria y cultural mayor que a otros. Pensar que la fábrica no es un espacio patrimonial importante para la construcción identitaria o pensar al monumento no lo suficientemente relevante formal, estética e históricamente porque no llena estos requisitos discursivos para ser catalogada como tal, resulta una mirada deshumanizada y descorporizada, pues se sostiene sobre la idea de que lo que se siente con el cuerpo, lo que se experimenta y moviliza a través de él, no es más importante que lo que la mente produce, porque generalmente estamos acostumbrados a valorar los edificios y sitios patrimoniales a partir de lo que simbolizan estéticamente, históricamente, y como todo esto que mencionaba al inicio, ¿sí? Como palomitas de la maquinaria, cuenta con paisaje industrial, no sé, otro tipo de arquitectura, y la intención de esta investigación era visibilizar todas estos juegos de poder afectivos que hay circulando y siempre son inestables. Resumiendo lo expuesto, cuando la fábrica fue colocada en suspensión, el edificio movilizaba en los cuerpos una carga afectiva experimentada como algo excesivamente intrusivo, conflictivo o repulsivo. Por ello se prefería no verlo, no recordarlo, no pensar en ello. Comportamientos cuyo fin era contener el potencial afectivo que desde el plano virtual buscaba escapar para devenir actual. Esta suma de potencias acumuladas detonó con el evento de destrucción, haciendo posible un nuevo evento urbano arquitectónico, que fue la defensa. La destrucción reorganizó y puso a circular afectos con otra carga. Los habitantes experimentaron alegría, solidaridad, camaradería, emociones producidas en los encuentros con el espacio destruido
y la colaboración de los demás habitantes. Lo anterior dio lugar a otro tipo de conductas. Los habitantes diseñaron y materializaron nuevos afectos al reacondicionar los espacios destruidos como espacios para actividades culturales y deportivas. Lo que la fábrica simboliza sería incluso difícil de poner en palabras para ellos mismos, pero no es complicado reconocer cómo su significado es continuamente afectado por lo que la fábrica ha ido movilizando en sus cuerpos, en el plano virtual, en donde se acumulan las experiencias espaciales pasadas, los espacios y edificios previamente habitados. Es decir, hay una infraestructura afectiva, un más allá, sobre la que se apoya la dimensión representacional. Esta dimensión que se enfoca en símbolos, en discursos, en significados o valores. Cito, los espacios patrimoniales, ya sea un lugar, un paisaje, un sitio o experiencia, son simultáneamente dos, pasado virtual y presente actual, en cualquier lugar y en cualquier momento. Estos siempre estarán en un proceso de devenir. Es una cita de una geógrafa australiana, Emma Waterton. Bueno, y finalmente pasamos al cuarto desplazamiento, que es el retorno de lo corporeizado. Mientras que a la mayoría de los habitantes de San Bruno, el evento de destrucción los movilizó corporalmente hacia la defensa, para un grupo de obreros, los mayores, quienes más tiempo habían habitado la fábrica y habían encarnado sus atmósferas y espacialidad arquitectónica, la destrucción perturbó y movió las fronteras colocadas previamente entre la fábrica, su cuerpo y su memoria. Esta movilización de esas fronteras sí comenzó a sentirse de manera más dolorosa o más confrontativa que en los obreros que habitaron mucho menos tiempo la fábrica, o en los hijos, los nietos y demás. El evento de destrucción hizo presente a la fábrica dentro de sus vidas nuevamente. Estoy hablando ya de los obreros con más tiempo de trabajo, alrededor de unos 50 años estuvieron trabajando. Esta presencia de la fábrica fue experimentada como un retorno totalmente indeseado. En términos de Derrida, los espectros que alguna vez fueron excluidos, contenidos y limitados, resurgieron a través de la destrucción, pero resurgieron con mayor fuerza, en el mismo lugar en donde se habían desplazado. Dicho evento movilizó en ellos otro tipo de sensaciones, como el sentirse sucio, sentirse expuesto y reacciones emocionales de rechazo. Cito, en voz de un obrero. Desde que la cerraron nunca he vuelto a ir. Cuando el movimiento de rescate, tampoco quise involucrarme. Por lo mismo que le digo a usted, ir es como ir a mancharse, a exponerse a algo a lo que no sabes cómo reaccionar. Ver todo esto destruido, lleno de hierba, uno siente que ensucia su dignidad, su honor, es como humillante, es como humillarse a sí mismo. Y a estas alturas, ¿ya para qué? Fin de cita. Si se piensa que la sensación de sentir o notar algo como suciedad es consecuencia de cierta organización espacial que hace evidente la presencia de algo extraño o anómalo, luego lo sucio es materia fuera del espacio que le corresponde. Un ejemplo simple, como una mancha de polvo sobre una pared. Es sentida como mancha porque está alterando una superficie que es parte de una organización espacial donde la mancha se percibe incongruente e invasiva. Para Hetherington, la suciedad o la mancha solo pueden aparecer cuando las fronteras no han sido bien definidas, de manera tal que permitieron la entrada de una fuente de contaminación. Así, la sensación de sentir que algo de la destrucción puede ensuciarlos significa que hay fronteras porosas y entreabiertas, no lo suficientemente aseguradas, que permitieron el paso de fuerzas que invaden su experiencia espacial emocional. La sensación de repulsión aparece porque las fuentes de contaminación aún no han sido del todo limitadas. Y ello permite el retorno constante y la aparición incómoda de estas ausencias presentes. Dicha intromisión, virtual o actual, los ha hecho excluirse del grupo de habitantes que defendieron la fábrica. Para los obreros, la cuestión de la defensa conflictúa y confronta la destrucción material con sus memorias corporizadas del tiempo largo que habitaron la fábrica. Habitar con la destrucción
ha implicado para ellos un manejo constante del potencial afectivo de lo que llevan grabado en su propio cuerpo, un trabajo que ha buscado que el potencial, siempre posible y presente de lo ausente, no haga su aparición como un espectro enemigo. Hacerlo corporeizado, una fuerza no intrusiva, sino amistosa, es la ardua tarea del trabajo afectivo-emocional que moldea la experiencia cotidiana de los obreros en el habitar diario de San Bruno. Dicho de otro modo, los remanentes afectivos de la fábrica continúan operando y contaminando la experiencia de habitar en este barrio, porque no ha habido un exitoso acto de cierre, ni de reconocimiento, ni de reparación. En este espacio indefinido aún, en donde las fronteras afectivas están intentándose trazar, es desde donde la gestión patrimonial tiene trabajo por hacer, un trabajo de reparación que logre un manejo amigable con los afectos, con las ausencias, con los espectros. Como lo han señalado Michael Crank y la geógrafa Divya Toriakelly, la importancia de que los estudios patrimoniales no solo se enfoquen en temas como la construcción simbólica del pasado o la identidad nacional, radica en que hay una vivencia emocional y sensible constantemente omitida, que refuerza o mengúa el sentirse identificado o no con una idea de nación, así como la experiencia subjetiva de pertenencia a un lugar, a una región o a un grupo social. Cito: consideramos que la experiencia sentida y la organización de sensibilidades hacia el patrimonio son igual de importantes. Por ello, nuestro trabajo busca maneras de fomentar la inclusión cívica y argumentar que se necesita no solo trabajar impulsando la participación ciudadana, sino también se debe trabajar con las exclusiones y miedos sentidos por la gente. Fin de cita. Solo serán las consideraciones finales. Pasemos digamos, a resumir los puntos más importantes o hacia dónde las opciones que abre esta investigación. ¿Por qué preservar o para qué preservar lo destruido si está destruido? Como hemos visto, hay una ambivalencia en la relación entre los obreros y los restos arquitectónicos de la fábrica. Por un lado, al ser indicios materiales de lo ausente, se han vuelto necesarios para que las memorias corporales continúen teniendo espacio para actualizarse y encontrar su equilibrio o su cierre pertinente. Por otro, son huellas del continuo despojo que han sufrido los habitantes del barrio. De allí que haya restos arquitectónicos cuya carga afectiva les resulta intrusiva e invasiva. Esta sensación les demanda un mayor trabajo emocional afectivo que a la fecha los ha ido distanciando de la fábrica y de su defensa. Demarcar fronteras ha sido una manera que han hallado los obreros para continuar habitando con la destrucción presente. La pregunta es si la gestión patrimonial puede comprometerse con este trabajo en vistas de lograr espacios incluyentes, solidarios y que sean sensibles a la experiencia de los habitantes. Quisiera invitarlos a pensar qué es lo que hace que un espacio arquitectónico sea o no patrimonio. Desde la perspectiva aquí planteada, patrimonio sería un espacio arquitectónico inconcluso, entreabierto, y que está íntimamente ligado a la experiencia sensible de los habitantes, en este caso a la experiencia de la destrucción del edificio y también a la destrucción de sus cuerpos. Así, la preservación sería de crucial importancia para que el trabajo de trazado de fronteras pudiese seguir haciéndose. Patrimonio y preservación serían sobre todo una situación pendiente. Hay algo pendiente que ese espacio demanda y que sus habitantes le demandan a este. Necesitan, pero como necesidad vital, que se conserve para reorganizar sus emociones, sentimientos y sensibilidades de tal manera que puedan tener la esperanza de lograr un habitar más gozoso, que no sea tan intrusivo o demasiado hiriente. Preservar no para inmovilizar, sino para que la experiencia y los afectos se sigan moviendo. Es como la inversión de la idea de preservación como algo estático. Aquí más bien es la preservación porque hay algo que tiene que continuar moviéndose y continuar su movimiento o su desplazamiento. Con la comunidad de San Bruno podríamos decir que un lugar patrimonial
Es un espacio para entrar en diálogo con nuestros espectros y hallar junto con ellos posibilidades de futuro. Con base en lo que hemos expuesto, vale la pena preguntar sobre qué memoria se construye la idea de patrimonio arquitectónico industrial, sobre la memoria institucional o sobre la memoria corporal. Como lo mencionamos al inicio, el concepto patrimonio arquitectónico industrial ha sido elaborado poniendo en relevancia la materialidad edificada sobre la materialidad corporal. Cuando se teoriza sobre el patrimonio industrial, se piensa que su valor reside en las estructuras arquitectónicas, en el tejido material, en la maquinaria, en el paisaje industrial, pero no en los cuerpos humanos que lo habitaron e hicieron posible. Luego, se ha construido una memoria institucional basada en los registros físicos y materiales de los sitios industriales, marginalizando las experiencias afectivo-emocionales que los obreros y habitantes encarnaron al habitar dicha espacialidad. Esas experiencias a la fecha continúan sin ser registradas para conformar lo patrimonial. Sin embargo, hay una memoria corporal que a menudo se contrapone con el pasado institucionalizado. Desde el ámbito de lo simbólico, patrimonio industrial es huella y testigo de cómo el avance tecnológico ha mejorado la vida humana. Por otro lado, desde su dimensión afectiva, patrimonio industrial es huella corporal de la destrucción, una destrucción que ha fragmentado vidas. En sitios postindustriales en ruinas, la destrucción no solo es física, sino que puede leerse en los cuerpos de habitantes y obreros. Ellos llevan grabadas las espacialidades arquitectónicas industriales, tanto en su dimensión fisiológica como emocional como cognitiva. El ruido excesivo de los telares quedó grabado en su lenguaje de señas y en la pérdida de la audición. Muchos de ellos ya no escuchan. El polvo que saturaba los espacios, en la pérdida de vista, les hizo perder incluso un ojo, a alguno de ellos. La maquinaria, el trabajo, el uso de la maquinaria, les quedó marcado en sus cicatrices. Pues sí, contaban muchas historias de que trabajaban con telares, entonces algún movimiento de la mano podía ser catastrófico. Y llevan en realidad la fábrica marcada hasta en sus sueños. Ellos poseen lo patrimonial. No obstante, en el discurso, el patrimonio destruido no cuenta, pues ha perdido su significación estética, simbólica o histórica. Lo anterior evidencia un problema, pues la no consideración del cuerpo en los discursos institucionales ha invisibilizado el daño que los espacios arquitectónicos industriales legaron en los cuerpos, imposibilitando la implementación de políticas que reivindiquen lo sentido por las personas. Al mismo tiempo, ha permitido que las memorias corporales continúen fragmentándose, en tanto no hay mecanismos que hagan viable un trabajo de reparación, de rescate y de cierre de experiencia. Los obreros y habitantes traen la fábrica en el cuerpo y en la mente. Ello ha modificado su experiencia cotidiana de habitar, pues les ha demandado un trabajo afectivo emocional de trazado de fronteras que les permita habitar con lo destruido y que les permita habitar lo que no quieren que quede destruido en su memoria corporal. Es por ello, diciéndolo con Michael Crank y Tolia Kelly, las instituciones patrimoniales deberían comprometerse en cómo el patrimonio arquitectónico orquesta, hace circular y organiza las sensibilidades. Un compromiso de este tipo exhorta a buscar cambios en la conceptualización de lo que debe ser conservado. Las acciones de preservación no solo deben enfocarse en los restos materiales, sino en lo que esos restos provocaron en los cuerpos. No solo se debe atender la preservación del patrimonio arquitectónico físico, sino problematizar lo que éste encarnó en los cuerpos de sus habitantes. Son estas las consideraciones que quería contarles y con esto concluyo mi participación y sobre todo les agradezco su escucha. Muchas gracias, Yusel. ¿Se escucha bien mi sonido? Sí, perfecto. Ay, Yusel, muchísimas gracias. Es muy interesante tu conferencia por muchas razones, por muchas cosas. A mí me dejan pensando varias. Los invito y las invito a que también nos vayan comentando por aquí lo que fueron pensando. Seguro que todos tenemos cerca lugares que no son más cercanos o menos cercanos y que han tenido transformaciones, han sido abandonados, han sido recuperados. Entonces, por ahí de repente quienes estén conectados, ¿qué les ha ido resonando de todo esto?
a mí me parece, Yusel, en primer lugar, de lo que nos fuiste conversando, como que refleja o ejemplifica o nos ayuda a entender muy bien esta idea de que los lugares, de que afectamos a los lugares y los lugares nos afectan, que creo que es como una idea fuerte cuando hablamos de lo afectivo en el patrimonio cultural, cuando dices la fábrica o el lugar o la construcción se va deteriorando y los cuerpos también se van deteriorando, ¿cierto? Y esta contradicción entre la fábrica como un lugar de desarrollo, pero unos obreros que tuvieron como unas huellas muy fuertes, un deterioro en su salud, lo que nos comentabas últimamente de pérdida de audición, de unas cicatrices que van quedando. Entonces, a mí me gustaría subrayar en primer lugar eso, ¿no? Porque creo que ejemplifica muy bien por qué decimos, no es únicamente lo emocional, sino es también que en verdad se produce una afectación de lado y lado de las cuestiones materiales, en este caso hacia las personas, y de nosotros hacia las personas naturales. Me parece también muy interesante esto que mencionabas, las premisas frente al edificio no es neutral ni es inerte, que es algo como que a veces no, como que pensamos que sí, que el patrimonio arquitectónico es neutral y que en verdad cualquier edificio no tiene vida. Y aquí me parece que nos invitas a pensar algo diferente. Una primera pregunta o aclaración que quisiera hacerte es, hay dos conceptos importantes que introduces. El primero es el trazado de la frontera afectiva y otro es el de desplazamiento. Siempre hay una correlación entre ambos. Siempre que se mueven las fronteras afectivas es porque hay desplazamientos y en este caso pues tú identificas la suspensión, la defensa, otros usos, un retorno, pero me imagino que podría haber otros. Y pues esas fronteras afectivas no sean siempre igual incluso dentro de los obreros, porque había unos que sí querían de repente tener unos segundos usos, pero los obreros más viejos pues no querían que eso se convirtiera, se entendía bien, como en un centro cultural, por ejemplo. Entonces me gustaría también preguntarte si se podría ampliar un poquito ese tipo de tensiones en tu trabajo, cómo las viste. Otra duda que me quedó sonando un poco es que definitivamente pareciera que esta valoración histórica, estética y simbólica es muy limitada para entender o para abarcar o para discutir este tipo de cosas que tú planteas. ¿Qué más podríamos incluir ahí? ¿Qué le podríamos agregar a eso para tener unas comprensiones un poquito más profundas que permitan además abarcar tensiones, diferentes formas de recordar o de memorias, más allá como de esto que resulta un poco limitado? Yo te voy botando todas como las preguntas que me fueron surgiendo y pues para que nos amplíes de pronto un poquito. Otra cosa que me gustaría, si nos puedes de repente ampliar, es esta idea de la agencia que la mencionaste varias veces, que creo que es pues también fundamental en este tipo de discusión. Y decías en un momento, los objetos así estén olvidados siguen teniendo agencia. O sea, un objeto así esté por allá olvidado y no esté como interactuando con nadie, sigue teniendo agencia. Si lo podrías como ampliar o ejemplificar con otras cosas. Por ahora, ya como que te dije varias de las cosas que me quedaron a mí. Me gustaría también por aquí escuchar o leer otro tipo de comentarios, pero bueno, por ahí dejo por ahora. Voy respondiendo mientras esperamos más comentarios. Pues todas las preguntas e ideas son muy interesantes y que permiten ampliar lo que hemos estado platicando. La primera, que tiene que ver con las fronteras y el desplazamiento. Son dos conceptos que sí, que al menos en el caso de San Bruno, porque creo que en mi investigación fue de un caso particular, pensar algo general, como ese proceso de abajo hacia arriba, digamos. Y en el caso de San Bruno, suceden paralelamente. Y son, cada vez que hay un trazado o que se está haciendo ese trazado de fronteras, puede haber un potencial desplazamiento.
en el caso de San Bruno fueron así como los esquematicé. Un poco también remitiéndonos a la historia de largas duraciones de Braudel, había desplazamientos más largos que otros, que duraban más, otros que duraban menos. Había comentándoles que el hecho de ponerla allí como en suspensión, como está allí, pero no está allí. La recuerdo, pero prefiero no hablar de ella. Camino, pero camino por estas otras calles para no tener que interactuar con, o para no tener que seguir viendo su destrucción. Esto que llamé suspensión puede pensarse también como la suspensión misma es un momento en el que esas fronteras están siendo trazadas y se están también moviendo para configurar un nuevo trazado de fronteras o una nueva configuración espacial o como de un espacio subjetivo en el que se ve traducido o se refleja ese espacio patrimonial o ese espacio arquitectónico aquí en mi espacio subjetivo o en mi espacio subjetivo pero de mi familia, por ejemplo, lo estamos manejando así, un poco lejano, no tan próximo, para estar y llevarla como más tranquila, sin recuerdos tan, pues, inconclusos, recuerdos que de alguna manera dañan o que no nos ponen precisamente contentos, ¿no? Hay cierta experiencia les decía, por la manera que fueron corridos, y después la fábrica como quedó completamente olvidada y ellos ni pensión, nada, todos esos recuerdos que moviliza preferir dejarlos un poco más lejos. Entonces creo que confluyen las fronteras afectivas con el desplazamiento. Es como si el desplazamiento fuera una infraestructura, ¿no? O un movimientos que se están haciendo mientras hay una frontera estable, pero después viene como esta otra organización, como una historia de duraciones y de desplazamientos. Y en efecto, todo esto es parte de lo que es que estos encuentros tienen como punto focal, que es el hablar sobre las tensiones del patrimonio. Y es que sí se daba una actitud muy diferente entre obreros jóvenes o que habían trabajado muchos menos años en la fábrica y obreros más mayores, y que también estos obreros, por todos los años que habían trabajado eran en los que más se notaba ese daño corporal, esa pérdida de audición, pérdida de visibilidad, y al mismo tiempo también tenían mucha maestría táctil, por ejemplo, para identificar el tipo de tejido de telas, como toda esa experiencia corporal o corporizada, sí con daños, pero también no lo mencioné porque no iba por allí la intención de esta charla, pero también tenían mucha más maestría y muchas más habilidades, ¿no? Habilidades que iban de la mano con una pérdida de capacidades fisiológicas. Y en esta generación joven era la que más quería esos nuevos usos de la fábrica. Pero lo que noté con estas generaciones más mayores era que preferían ya no saber de la fábrica porque seguían viviendo pues esa destrucción también en sus propios cuerpos. Entonces, preferían no confrontarse directamente como eso, como las fronteras. Aquí todavía no quiero dejar entrar a la fábrica en mi vida, o quiero mientras que mantenerla más lejana o que no aparezca tanto en mis pensamientos, en mi vida diaria. Entonces creo que es como esta tensión de edades o también de habitares, habitar lo que duró cuánto tiempo habitó uno, cuánto tiempo habitaron otros. Y sobre esta perspectiva de los valores, del valor estético, del valor histórico, de los símbolos que ponemos sobre el patrimonio o que son parte como de un discurso de nación, sí puede parecer escueto tal vez, pero lo que comenzaba yo a pensar a través de este ejemplo, de este caso de San Bruno,
es que podríamos pensar también, así como en la literatura, Bakhtin agregó un valor biográfico a la obra, como al personaje o a los protagonistas, un análisis de un valor biográfico de cómo se teje la vida. Creo que también un valor biográfico podría ser útil cuando se piensa el patrimonio. El valor biográfico, ese impacto que tuvo el habitar en las vidas personales, pero como cruzar más allá de lo social e ir hacia lo personal, hacia lo subjetivo, hacia la vida afectiva y emocional. Creo que podría por allí, o sea, al pensar como en un valor biográfico, puede ser como más fácil de llevar a políticas públicas, tal vez, que una investigación que hable más sobre afectos que de pronto difícilmente pueden o difícilmente se dejan ser metidos en políticas públicas. Generalmente es más difícil por lo complejos que son. Entonces, eso es lo que, bueno, las respuestas o bueno, intento de respuesta o de reflexiones que me suscitan las preguntas que me has compartido. Claro, claro, ¿no? Muy interesante todo, no es solamente las huellas de tipo del deterioro, sino también de toda la maestría. Son una cantidad de elementos que siguen ahí como saliendo. Voy a traerte dos preguntas bien interesantes que nos van poniendo por aquí en el chat. Te las voy a comentar ambas de una vez porque de pronto se pueden ir de una vez ahí como amarrando. Una pregunta dice, ¿cómo pueden recuperarse las emociones, los gestos y las memorias corporales de los trabajadores como parte del patrimonio? Un poco una idea de todo esto que está allí, pues que tú lo hiciste a través de tu etnografía, entonces, ¿cómo fue todo este proceso? Y la otra pregunta, ¿de qué manera el patrimonio arquitectónico industrial puede convertirse en un espacio y momento para resignificar las luchas obreras o de trabajadores, recuperando no solo la memoria oficial del Estado, sino también las emociones, experiencias y las memorias corporales de quienes trabajaron allí, pues teniendo en cuenta justamente esas tensiones que podía haber entre intereses que puede haber entre ambas partes. Creo que el tema de la memoria corporal nos ha resonado bastante. Bien, estas preguntas tienen que ver más con otra parte también que fue parte ya de mi tesis, digamos, porque este caso de San Bruno fue parte de una serie de fábricas destruidas en todo el país, al menos aquí en México, pues porque hubo el auge industrial en su momento, en el siglo XIX, con fábricas textiles, sobre todo había mucha fábrica textil en el estado de Veracruz y después en zonas céntricas y mucho menos hacia el norte y hacia el sur. Entonces, hay muchos casos similares a San Bruno, casos de fábricas también destruidas. Y esto que nos preguntaba Andrés sobre cómo resignificar las luchas obreras, bueno, pues se ha dado algo tal vez todavía más indeseado por los obreros, que muchas de estas fábricas están siendo reutilizadas, ya no por el barrio, sino para plazas comerciales o para como este tipo de restaurantes gourmet, de cerveza artesanal, como más enfocado también al visitante extranjero. Y allí a veces suelen como aprovechar la memoria obrera, pero no la cuentan como tal, porque utilizan la maquinaria, fotografías, anécdotas incluso, pero no se refleja allí la memoria verdadera de lucha obrera. Entonces, yo creo que es parte esta de los estudiantes, de quienes piensan patrimonio, de quienes trabajan en instituciones dedicadas al patrimonio, proveer los mecanismos para que esos sitios, si van a ser reutilizados, al menos hagan justicia con, con los habitantes previos o con los habitantes de antaño que siguen siendo los habitantes porque llevan la fábrica habitada en el cuerpo o habitando con la fábrica en su cuerpo. Entonces, creo que esa memoria
que nos pregunta Andrés, esa memoria de lucha, creo que es un trabajo pendiente de las instituciones patrimoniales por, por hacer que de verdad esos lugares cuenten esa memoria y la tengamos como parte de nuestra identidad nacional. Y bueno, y mi trabajo etnográfico, como en ese interés por o esa búsqueda que tenía por escuchar y rescatar toda esta dimensión afectiva, no fue fácil porque eran obreros y de hecho yo pensaba, ellos no me van a contar sus emociones o no me van a hablar de lo que sienten sobre la fábrica. Y al inicio, como era también un espacio pues, que muchos no querían hablar, fue difícil entrar a la comunidad y que comenzaran a contarnos. Pero poco a poco, y ya que iniciaba uno, yo podía decirle al siguiente, bueno, me platicó tal y me mostró las fotografías y me mostró esto, no sé, esta parte de estos periódicos que tenía allí, porque curiosamente tenían lo que nosotros llamamos algo como memorabilia, tenían, tenían un espacio, un conjunto de memorias archivadas, tenían su propio archivo, los obreros tenían su propio archivo, y eso me fue muy útil y también fue muy enriquecedor para el trabajo etnográfico. Y yo sinceramente no lo esperaba. Y al inicio sentí la tensión de no dejarme entrar a esas memorias, pero creo que no fue tanta y creo que pues también como expresando tu intención y que va a ser parte de un trabajo. Por suerte la UNAM, la universidad donde estudié, también tiene un buen prestigio en el país, entonces la gente acepta colaborar. Y fue una experiencia así, a veces yo hacía como una especie de mapa espacial de la fábrica y allí con ellos iba como, porque es que también tuve que rehacer la fábrica porque ya estaba destruida. Entonces ellos me ayudaron como a tener una idea de cómo había sido cuando estaba construida. Es una reconstrucción. Y fue así a partir de mapas, mapeos, también quienes pudieron ir al sitio, me iban allí contando directamente y entonces allí también podía yo captar como en vivo esas, revivencias o esas eh, reminiscencias de. Y, y creo que así fue como paso a paso y lo que ellos me lograban comunicar, tratar de aprovecharlo lo mejor posible. Esa fue como la experiencia de trabajo etnográfico. Un poco compleja, pero al final mucho más abierta de lo que esperaba, porque eran hombres, digamos, que no se acostumbra a que abran tanto su sentir, pero fue sorprendente. Claro, y a mí también me llamó la atención lo que decías al comienzo de la conferencia, del silencio, como también tú lo vuelves materia de reflexión, como que a veces faltan las palabras para nombrar o para explicar ciertas cosas y cómo lo vuelves también un tema de reflexión. Aquí está un comentario de Patricia que suele acompañarnos en estos espacios y más que una pregunta nos comparte que en su ciudad, cuéntanos desde qué ciudad nos escribes, Patricia. Hay edificios que han sido reutilizados y muchos de los cuales están en la memoria afectiva de quienes los habitaron inicialmente o trabajaron allí y permanecen en la vida afectiva de las personas y en los archivos del corazón. Muy, muy bonita la expresión. Entonces, sí, seguramente, no con toda seguridad, en varios de nuestras ciudades es así. José, pues a mí me gustaría una última pregunta para cerrar y es, ya este trabajo, esta etnografía, pues tú la terminaste hace un par de años y es si tú recientemente has tenido como contacto o has visitado. ¿Qué ha pasado con eso hoy? ¿Se mantuvo este espacio cultural? Porque a veces pues es más difícil, o en verdad sí fue ya nuevamente, sí, ¿qué pasó? ¿Cómo en qué está el día al día, la fecha actual, digamos? Sí, eso, bueno, vino la pandemia y perdí contacto. Ya no he regresado al lugar
pero bueno, por lo que sé, digamos, porque el lugar donde vivo está cerca de la ciudad, de donde está la fábrica y demás, sé que sigue siendo utilizada por los habitantes, pero sí hay como ciertas divisiones entre la comunidad todavía. Por la forma en la que lo resignificaron, no todos participan en las actividades o no todos están a gusto con esa, em, con, con esa reutilización de. Entonces, sigue habiendo como muchas pugnas y tensiones en ese lugar y el Estado, bueno, tampoco muchos creen que van a utilizar la fábrica pronto sin decirles para hacer alguna plaza, pero no ha sucedido. Entonces está allí en suspensión mientras, o bueno, está utilizándose pues, pero no del todo y no bajo acuerdo o como un consentimiento de todos. Entonces allí está la fábrica, sí, con esa, digamos, en esa disputa de poder, de nombrar, de habitar. Abierta que se siga esta reflexión acerca de nuevos desplazamientos que lleguen. Pues Yusel, te agradecemos muchísimo desde el Banco de la República, desde la Maestría en Patrimonio, aquí de la UPTC. Un gusto pues haber tenido esta conversación contigo. Y bueno, gracias también a quienes estuvieron por aquí conectados y conectadas acompañándonos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego. Feliz tarde.